El día de hoy quiero dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes de parte de su servidor Luis Peralta y de todos los hermanos que colaboran para que ustedes puedan recibir de parte de Dios esta palabra, esta bendita palabra de Dios. Y hoy deseo compartir con ustedes, con la ayuda de Dios, la segunda parte de estas enseñanzas que hemos titulado Una verdad, dos reacciones, o una verdad, dos respuestas. Y para ello yo quiero invitarles a que juntos leamos en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en el verso 13 al 17, en donde está escrito: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí mismo en el Evangelio, según San Mateo capítulo 16, verso 20, dice que entonces Jesús mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Dice entonces, es Jesús el que está hablando, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Y en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 20, verso 30 y 31 leemos: e hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan. Pero estas, las que sí están escritas, se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es ¿quién? Es el Cristo. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él, tengáis ¿qué? Vida en su nombre. En nuestra enseñanza anterior hablábamos acerca de cómo Jesús prohibió a sus discípulos que dijesen a la gente quién era Él o que Él era el Cristo. Sin embargo, hay una verdad que Dios está enseñándonos, una verdad que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, y una verdad de la cual hemos estado hablando. Y esta verdad es que Jesús de Nazaret es el Cristo prometido por Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y decíamos que es impresionante pensar que esta misma verdad que Jesús mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie, Él, en su gran amor y misericordia, nos las está revelando a nosotros, nos las está mostrando a nosotros. Ciertamente yo pregunto, qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio que Dios a nosotros nos revele acerca de esta preciosa verdad, que Jesús de Nazaret es el Cristo prometido por Dios para salvación de todo aquel que cree. Y para aquellos que no nos acompañaron en nuestra enseñanza anterior, un breve resumen. Y en él primeramente quiero explicar qué significa que Jesús es el Cristo. Decíamos que el término Cristo es una palabra en griego que se utiliza para traducir la palabra Mesías o la palabra el ungido en hebreo y en arameo. Decíamos que es una palabra, es un adverbio que proviene de un verbo que significa ungir o consagrar, es decir, destinar a una persona. Apartar a una persona, ¿para qué? Para que lleve a cabo una función especial o un oficio.
Decíamos que el Cristo es un título oficial de nuestro Señor Jesús, el cual posteriormente vino a ser un nombre que se utilizó como nombre propio para la persona de Jesús, tanto al llamarle Cristo o al llamarle Jesucristo. Decíamos que en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio según San Juan, este título de Cristo o el Cristo es relacionado con el Mesías del Antiguo Testamento, ese Mesías cuya venida había sido ya prometida por Dios a través de los profetas, ese Mesías quien sería a su vez rey, quien sería a su vez salvador, quien sería a su vez sacerdote y que sería a su vez profeta. Y siendo entonces nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, eso significa que Él, ojo, que Él y solamente Él es el ungido por Dios. Es el consagrado por Dios. ¿Para qué? Para ser nuestro Mesías, para ser nuestro Rey, para ser nuestro Salvador, para ser nuestro sacerdote y para ser nuestro profeta. Decíamos que Jesús mismo afirmó ser el Cristo. Y decíamos cómo sus discípulos estaban plenamente convencidos de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo, al punto que esta verdad, juntamente con el verle resucitado, hicieron que estas personas sencillas, humildes, estuviesen dispuestos a dar su vida por Él y por predicar las buenas nuevas de salvación. Es más, también compartíamos que desde los primeros cristianos hasta hoy el objeto de fe del creyente es la persona de Jesús, en particular su condición como el Cristo, como el Mesías prometido o el ungido por Dios. Esa persona a quien Dios envió para ser el Salvador. Y claro, aunque el Cristo es un título, también decíamos que para que ese título llegase a ser una realidad en nuestras vidas, para que nosotros pudiésemos obtener bendición de ese título de Jesús como el Cristo, tuvieron que suceder cosas en la vida de Jesús. Y decíamos que lo primero que tuvo que suceder o lo primero que ocurrió en la vida de Jesús, ¿verdad? Al ser el ungido por Dios, al ser nuestro Cristo, fue ¿qué? ¿Quién me quiere recordar? A ver. ¿Qué fue lo primero que tuvo que suceder en la vida de Jesús para ser nuestro Cristo? ¿Se acuerdan? Lo primero que tuvo que suceder es que el Rey de Gloria, el Rey de Reyes y el Señor de Señores tuvo que hacerse ¿qué? Un ser humano. Un ser humano como ustedes y como nosotros. Y recordábamos lo que el apóstol Pablo dice para los que les gusta anotar y leer en casa, allá en Filipenses 2, 5, 8, donde decíamos que siendo en forma de Dios, Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y tomando forma de siervo, dice, se hizo semejante ¿a quién? Se hizo semejante a los hombres, a los seres humanos. Y al manifestarse como un ser humano, se humilló a sí mismo. Decíamos que lo segundo que tuvo que ocurrir en la vida de Jesús para ser nuestro Cristo, ¿qué fue? Que siendo rico, inmensamente rico, ¿se hizo qué? Se hizo pobre. Amén, amén. Decíamos que como Dios, Él es el dueño de todas las cosas. Él es quien posee toda la gloria, la honra, el honor, el poder y autoridad. Sin embargo, Él, de manera consciente y voluntaria, se hizo pobre desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Para qué? Para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y aclaro, no estábamos hablando de riqueza material, sino de otro tipo de riqueza, riqueza espiritual.
¿Qué más tuvo que suceder en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ser Él nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Salvador? Él tuvo que morir. Él tuvo que morir en nuestro lugar. ¿Para qué? Para redimirnos de la maldición de la ley, para redimirnos, para rescatarnos mediante el pago de ¿qué? De su propia vida. Para rescatarnos de la maldición de la ley, que no es otra cosa más que la muerte eterna, la separación eterna, ¿verdad?, de Dios, y el castigo eterno de un pecador no convertido, ¿verdad?, en ese lugar de tormento, o en el infierno, como le quieras llamar. En cuarto lugar, Jesucristo tuvo que morir en nuestro lugar, no solo para redimirnos de la maldición de la ley, sino para que Dios pudiese perdonarnos. ¿Por qué razón? Porque en Cristo, en su persona y en su obra, Dios encontró una base, un fundamento sobre el cual nos podía perdonar. Y podíamos agregar un quinto, y es que Jesucristo también tuvo que resucitar con poder al tercer día. ¿Para qué? Para nuestra justificación, para que fuésemos declarados inocentes, absueltos de todo pecado. Decíamos que Jesucristo hizo todas estas cosas por nosotros, ¿por qué? ¿Quién se acuerda? Por amor. También decía, y hoy deseo repetirlo, que desde lo más profundo de mi corazón es mi deseo que todos ustedes no solo conozcan esta verdad de que Jesús es el Cristo y crean esta verdad, sino que esta verdad les mueva a venir a Él. Les mueva a venir a Él con vergüenza, con pesar, con dolor, por haberle ofendido tanto, y que entreguen sus vidas a Él para que Él les lave y les limpie de todos sus pecados. Y sea Él no solo el Salvador de sus vidas, sino también el Señor de sus vidas, si es que aún no se han convertido a Dios, pero también les mueva a venir a Él ¿para qué? Para consagrarse cada día más, para enamorarse cada día más de Él y para vivir vidas agradables a Él en completa obediencia y servicio por amor y gratitud, si ustedes ya se han convertido a Él. ¿Y por qué razón es este mi deseo? Lo decía en la reunión anterior y también en esta. Deseo enfatizarlo. Porque como ya lo manifestamos en el título de esta enseñanza, tristemente, ante esta verdad hay dos reacciones. Ante esta verdad hay dos formas de responder. ¿Y cuáles son estas dos formas de responder? Solamente dos decíamos. Una, ¿cuál es? O recibes a Jesús como el Cristo, como tu Rey, como tu Salvador, ¿sí o no? Como tu sacerdote y tu profeta, o lo rechazas. O lo rechazas. Y yo quiero hacer énfasis de que solamente hay dos reacciones o respuestas. Y tú, querida persona que me estás escuchando, has estado respondiendo todo este tiempo de una u de otra forma. ¿Por qué razón? Porque no hay una tercera reacción. No hay una tercera respuesta ante esta verdad. No existe un grupo intermedio formado por aquellas personas que no lo reciben, pero no lo rechazan. Sí. No existe. Y yo quiero suplicarte, yo quiero rogarte por amor de tu alma, que no trates de engañarte a ti mismo diciendo, bueno, pues yo ciertamente no lo he recibido, pero no lo rechazo. Yo no lo he recibido, pero no lo menosprecio. No existe ese grupo de los que no lo han recibido, pero lo aman. No, si tú le amases realmente, tú ya lo hubieses recibido como el Cristo, como tu Mesías, como tu Salvador, pero también como tu Rey, tu sacerdote y tu profeta. Yo quiero decirles que yo quisiera hablar hoy de ese primer grupo, que es el grupo de las personas que reciben a Jesús, el Cristo. Pero antes de pasar a poner un ejemplo bíblico de los que reciben a Jesús, yo quisiera
por amor a todas aquellas personas que pudieran estar pensando que ya recibieron a Jesús como su Salvador personal, porque un día en algún lugar repitieron de manera mecánica una oración, ya sea que la conozcamos como la oración de aceptar a Cristo o la oración del penitente y el pecador. Y por esta razón, estas personas estén creyendo, y no solo creyendo, estén firmemente convencidas que por ese acto en su vida pasada ya son hijos o hijas de Dios. Es más, que ya son hijos o hijas de Dios porque Dios en su gran amor y en su infinita misericordia ya perdonó todos sus pecados. Y es por eso que yo quisiera detenerme a examinar qué implica, óigalo bien, qué implica la palabra recibir en su amplio contexto en el Nuevo Testamento. Para comenzar, ¿está la palabra recibir con respecto a Jesús en el Nuevo Testamento? Claro. Yo creo que todos hemos leído, ¿verdad?, allá en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, que dice, mas a todos los que le recibieron. Así dice. Mas a todos los que le recibieron. Ahora bien, yo quiero decirles que no es el único lugar donde en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece la palabra recibir. La palabra recibir aparece en muchos de los libros de la Biblia y es por eso que su significado es muy amplio. Y hoy quisiera, con la ayuda de Dios y la sabiduría de Dios, detenerme a estudiar con ustedes qué implica en su amplio contexto de todo el Nuevo Testamento la palabra recibir, aplicada a recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero hacerlo porque Dios no desea, óigalo bien, Dios no desea que persona alguna en este lugar y a donde esta enseñanza vaya a ser escuchada o vista, se engañe a sí mismo o a sí misma, atrayendo sobre sí destrucción repentina o condenación a su alma. Y aunque lo que a continuación voy a exponer quizás ya haya sido expuesto antes o tú lo hayas escuchado antes en otro lugar, yo prefiero, como bien escribió el apóstol Pedro en su segunda epístola, recordarles siempre todas estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y como decíamos, por amor a sus almas. Así que, ¿qué implica recibir en su amplio contexto en el Nuevo Testamento? Primeramente, óigalo bien, recibir implica reconocer. Reconocer que Jesucristo es todo lo que dijo ser. Y reconocer todo lo que Jesucristo enseñó durante su ministerio terrenal. Y cuando hablamos de reconocer todo lo que dijo ser, esto es reconocer primeramente que Él es Dios. Y no solo que es Dios, que es uno con el Padre por ser de una misma sustancia o esencia o naturaleza. Es reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no solo reconocerlo de manera intelectual, sino que entender que si Él es Dios, que si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ni tú ni yo, ninguno de los que estamos en este lugar, tenemos el derecho a gobernar nuestras vidas, sino solo ¿quién? Solo Jesucristo. En segundo lugar, es reconocer que Él, Jesucristo, no solo tiene el derecho a gobernar nuestras vidas, sino que también tiene el derecho a demandarnos. ¿Y por qué digo demandarnos?
Porque Él no ruega, óigalo bien, Él no suplica, Él no aconseja, Él es Dios, Él demanda. Amén. Porque muchas personas creen que lo que Jesucristo manda es un ruego, es una súplica o es un consejo. No, 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 no. Es un mandamiento, es una demanda. Debemos reconocer que no solo Él tiene derecho a gobernar nuestras vidas, sino que también tiene el derecho a demandarnos que desde el mismo momento, óigalo bien, que nosotros decidimos recibirlo como nuestro Señor y Salvador, vivamos para Él y solamente para Él. Óigalo bien. Vivamos para Él y solamente para Él, arrancando de nuestro corazón cualquier cosa o cualquier persona que nosotros hemos colocado de manera consciente y voluntaria en nuestro corazón, en el lugar que solo Él merece ocupar. ¿Y cuál es ese lugar que solo Él merece ocupar? El primer lugar en nuestras vidas. Amén. No lo oigo. Amén. Así será, ¿verdad? Y no solo vivir para Él y solo para Él. Es vivir, óigalo bien, amándole. ¿Amándole con qué? Con nuestros labios, de modo que, ¿verdad? Solo sea un simple decirle, Señor, te amo. Porque cuánta gente dice te amo, pero a la vuelta, ¿verdad? Peca contra Él, metiéndole un puñal en el corazón, ¿sí o no? No, no, no. Es amándole con todo nuestro corazón. Es amándole con hechos, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y eso implica, amarle, ¿qué implica? Él mismo nos lo dijo. Amarle significa obedecerle. Él dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. El que tiene, el que atesora, el que conoce y atesora mis mandamientos, el que los tiene y los guarda, ese es el que me ama. No el que dice te amo y no guarda sus mandamientos. Cuidado, porque a mucha gente le hacen creer que son hijos de Dios y le hacen creer que ama a Dios sin guardar sus mandamientos. O guardando unos sí y otros no. O guardándolos cuando les conviene. Pero cuando quieren, ¿verdad?, disfrutar del deleite temporal del pecado, se olvidan que hay mandamientos de Dios que le dicen, no, no lo hagas. El que tiene, el que los conoce y los valora grandemente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Quiero decirles que reconocer que recibir o que reconocer que Jesucristo es todo lo que dijo ser, también es reconocer que Jesús es santo, santo, santo. Y que Él no va a morar, por tanto. Él no va a habitar en una persona que tiene un corazón lleno de pecado. ¿Sí o no? Jesús nos dijo en el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Porque del corazón salen, dice. Menciona ahí una serie de pecados. Recibir implica reconocer que Jesucristo es todo lo que dijo ser y Él es santo, santo, santo. Y óigase bien, Él no va a morar, no se engañe. Él no va a morar o habitar en una persona que aún tiene un corazón lleno de pecado. ¿Y por qué tiene un corazón lleno de pecado? Porque ama el practicar el pecado. Y porque ama los deleites temporales que el pecado le produce. Por tanto, óigase bien, toda persona tiene que arrepentirse de todos sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo. Y tiene que confiar en Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor. ¿Para qué? Para que Dios le perdone sus pecados. Y sólo así poder recibir a Jesús en su corazón. Amén. También es reconocer que Jesucristo es el único camino al Padre. Que no hay salvación
de nuestros pecados fuera de nuestra fe en Él. Amén. Pero quiero decirles que recibir no solo implica reconocer que Jesucristo es todo lo que dijo ser y enseñó en su ministerio terrenal. En segundo lugar, recibir implica aceptar. Aceptar o tomar para uno mismo a Jesucristo como el precioso regalo que Dios nos da. Es aceptar o aceptarle o tomar para uno mismo a Jesucristo como el precioso regalo que Dios nos da y nos lo da en su gracia, es decir, como un favor que no merecemos de su parte. Y es aceptarle de manera consciente, aceptarle de manera voluntaria, es aceptarle con gozo, es aceptarle con mucho gusto y agrado, ya que si no aceptas algo o a alguien en tu vida, pues la verdad es que no le puedes recibir. Por el contrario, lo que harás es rechazarlo, ¿sí o no? Yo quiero decirles que recibir implica, en tercer lugar, además de aceptarle, significa admitirle, es decir, darle entrada. O como decimos nosotros comúnmente, significa pasar adelante. O sea, no solo tiene que quedar como algo que nosotros pronunciamos, Señor, yo te acepto. No. Implica permitir a Jesús entrar en tu vida. Permitir a Jesús entrar en tu corazón, que es el centro de tus pensamientos, que es el centro de tus intenciones, que es el centro de tus emociones y de tu voluntad. ¿Para qué? Para que desde ahí Él venga y gobierne tus pensamientos, gobierne tus sentimientos, gobierne tus intenciones y tus deseos y tu voluntad. Sí. Es abrirle tu corazón para que Él sea no solamente tu único y suficiente Salvador, sino también tu Señor. Y de esta manera Él venga a morar en ti. Así de sencillo. Fue nuestro Señor Jesucristo quien dijo, he aquí, yo estoy ¿dónde? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta, entraré en Él. Entraré. Tenemos que decir, ok, está bien, yo lo acepto, yo lo recibo, yo lo tomo para mí. Pero también es abrirle la puerta, es pasarlo adelante, es admitirlo en nuestra vida, en nuestro corazón. El apóstol Pablo escribió acerca de sí. Y ya no vivo yo, ¿más qué? Más Cristo vive en mí. ¿Por qué Cristo vivía en el apóstol Pablo? Porque no solo él reconoció todo lo que Jesucristo dijo ser y enseñó. No solo porque él un día decidió tomar para sí a Jesucristo, a quien perseguía, por cierto, ¿verdad? Contra quien blasfemaba, a quien injuriaba. Como ese precioso regalo que Dios le daba. Sino que un día él le abrió la puerta. Él le dio entrada, Él le dio cabida, Él lo pasó adelante en su vida. En su vida, ¿para qué? Para que Él morara en Él. Pero quiero decirles que recibir también implica no solo admitir, no solo darle la entrada, así como no, pase adelante, sino es acoger. ¿Qué es acoger? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra acoger? ¿Sabe qué es acoger? Es recibir con un sentimiento especial. Es recibir a alguien con mucho gusto, con mucho agrado. Pero también
con mucho cariño, con mucho afecto y gozo. Porque en la casa, híjole, se arruinó ahí algo en el baño y cuando en algunas colonias anda alguna persona diciendo el fontanero, se reparan baños, y tú le dices ahí a un hijo tuyo, mira, cuando oigas, verdad, que el fontanero anda gritando, avísame, y sales corriendo y le dices, oiga, señor fontanero, tengo un problema serio en mi baño, no se ve el agua, nado cada vez que me baño. ¿Podría usted ayudarme? Sí, como no, señor. Sí, como no, señora, con gusto. Y dice, bueno, pase adelante. Ciertamente lo puedes recibir con agrado porque te va a resolver el problema. Pero ¿quién es esa persona? Para ti es un extraño. Quizás nunca antes lo habías visto y quizás nunca lo vuelvas a ver jamás. No sabes quién es, no sabes dónde vive, no sabes nada de su vida. Y quizás ni te importe. Puedes darle cabida a una persona, puedes recibir a una persona, pero sin acogerle. O sea, aquí de lo que estamos hablando es que no solo hay que admitirle, darle entrada, sino acogerlo, es decir, recibirlo con ese sentimiento especial, con que Jesús se merece ser recibido. Con mucho amor, con gran gozo, con mucho gusto y con mucho agrado. ¿Quién se acuerda de Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? A ver. Luego a los niños les leen esa historia. Digo, les leen esa historia porque tristemente a mí no me la leyeron de niño, ¿verdad? ¿Quién era Zaqueo? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién era Zaqueo? Uno que recolectaba impuestos, para ser más exactos. El jefe. El jefe de los que recolectaban impuestos. ¿Sí o no? Era un hombre chaparrito. Así nos dice la Biblia. Pero cuando oyó que venía Jesús, se despertó un interés en él por conocer quién era Jesús. Quizás este hombre ya había oído de su colega Mateo, ¿verdad? O Leví, que allá en Capernaum, siendo recaudador de impuestos, había renunciado a tan jugoso oficio porque les dejaba grandes ganancias por seguir a Cristo. No lo sé, a lo mejor, no lo sé. Las noticias corrían y más entre los del mismo oficio. ¿Qué crees? Que aquel Leví allá, aquel judío que cobraba los impuestos en Capernaum, también que le iba. ¿No crees que ahora es un seguidor del Nazareno? Es un seguidor de Jesús. ¿Cómo crees? Sí, renunció al trabajo. Ay, hombre, ¿cómo pudo hacer semejante cosa? O no sé si este hombre Zaqueo escuchó acerca de los milagros. ¿Por qué? Porque las noticias corrían. A lo mejor escuchó acerca de los milagros de Jesús. Lo que quiero decir es que este hombre, por una forma u otra, este hombre tenía un gran interés por ver a Jesús, por conocerlo. Y este hombre llegó hasta donde iba la multitud con él, y como no podía verlo porque era chiquito, ¿qué hizo? A ver, ¿qué hizo? Se subió a un árbol de sicómoro, ¿sí o no? Oiga, usted sabe lo que es para un señor, jefe de los publicanos, ¿verdad? No sé qué edad tendría, pero, oiga, quiere que le diga una cosa. Para mí subirme a un árbol, como que ya a estos 50 y tantos años, cada vez se hace más difícil. Pero el Zaqueo no le importó que dijeran, mira, ahí va don Zaqueo para el árbol, arriba del... Mira, ahí está don Zaqueo encaramado en el árbol. Oiga, don Zaqueo. No le importó nada. Solo le importaba una cosa, ver a Jesús, conocerle. ¿Y qué leemos en la Biblia? Que cuando Jesús iba pasando por ahí lo ignoró totalmente, pero Zaqueo se fue contento porque pudo verlo y sin ningún compromiso con Jesús regresó a su casa y regresó a su oficio siguiendo en su oficio de cobrador de impuestos. ¿Eso fue lo que pasó? No, ¿qué fue lo que pasó? Jesús va caminando, ¿se acuerdan? Jesús va caminando y este Jesús de amor y de misericordia, ¿verdad? Tiene la gentileza, el detalle, por así decirlo, ¿verdad? De que ve a este hombre encaramado en ese árbol y no solo le ve, Jesús le dice Zaqueo. Jesús nunca antes lo había visto. Pero qué impresionante. Le llama ¿por qué? Por su nombre, dice Zaqueo. ¿Tú crees que Jesús no conoce los nombres de cada uno de los que estamos aquí? Pero ¿cuántas veces tiene que decir, ay, Juan, nuevamente me heriste? Ay, María, nuevamente me heriste? Por nuestros nombres.
Qué impresionante es ver que Jesús no solo mirando hacia arriba le vio, sino que también le dijo Zaqueo, le llama por su nombre y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Por qué? Porque te vas a caer de ese árbol, hombre. ¿Que no ves la imprudencia que a tu edad implica el estar subido ahí? No, hombre, bájate, te vas a quebrar, hombre. No. Le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Por qué? Porque hoy es necesario que pose yo, ¿a dónde? En tu casa. Que pose yo en tu casa. Yo pregunto, ¿que no habían quizás otros lugares donde Jesús fuese a posar que la casa de un reconocido pecador, aborrecido por los judíos de la región, como era Zaqueo? ¿Que no habían otras? Seguramente que habían otras. Pero ¿por qué le era necesario a Jesús posar en esa casa? ¿Por qué? Por amor a Zaqueo. Porque él quería perdonarlo. Pero ¿cómo reacciona Zaqueo? Dice que entonces él descendió y dijo, ay, ¿para qué me subí a este árbol? Mejor me hubiera quedado en mi casa. Ahora tengo que llegar al santurrón de Jesús y yo tan grande pecador, ¿verdad? Tengo que atenderlo. Yo no sé ni siquiera qué voy a platicar con él. Yo no sé, ¿te ha pasado que dicen que va a llegar, ¿verdad? El diputado a tu casa y dices tú, ¿qué le voy a decir? ¿Qué voy a platicar con él? Ay, ¿qué voy a...? No, Zaqueo no hizo eso. Dice que entonces él descendió a prisa y le recibió. Nuevamente la palabra recibir, de la que estamos hablando. Dice, y le recibió, ¿cómo? Gozoso. Es decir, le da entrada a su casa. Primeramente, acepta voluntariamente que llegue. Segundo, le admite. Lo pasa adelante, le da cabida. Tercero, lo acoge, lo recibe con un sentimiento especial. Dice que le recibió gozoso. Otra Biblia lo traduce, lo recibió lleno de entusiasmo y alegría. Dice que lo recibió lleno de entusiasmo y alegría. Otra versión dice que lo recibió muy contento. Muy contento. Entonces recibir a Jesucristo es acogerlo con un sentimiento especial, como una persona muy especial que viene a visitarte, que viene a querer entrar en tu corazón y en tu vida con todo lo que eso representa. Óyelo bien. Porque muchas personas solo ven los derechos, las bendiciones. Ay, él va a venir a mi vida, me va a lavar y limpiar todos mis pecados, entonces me va a salvar, me va a ser hijo de Dios, miembro de la familia de la fe, voy para el cielo con todo y zapatos, y entonces ahora puedo reclamar todas las promesas y las bendiciones que Dios ha hecho a sus hijos. Gloria a Dios. Ajá. ¿Y los deberes? ¿Alguno quiere venir en pos de mí? ¿Qué dice? Niéguese a ti mismo, tome su cruz y ¿qué? Sígame. ¿Qué dice Jesús? El que no ama menos. El que no ama menos a padre, madre, etcétera, ¿no? Eso dice Mateo, el que no ama menos padre, madre. Pero allá en Lucas amplía y dice el que no ama menos a padre, madre, mujer, esposo, añado yo, ¿verdad? Hijos, hijas, ¿verdad? Y cualquier otro familiar, ¿no puede qué? No puede ser mi discípulo. En otros lugares dice no es digno. No es merecedor de ser mi discípulo. Ajá. Entonces, y el que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Ay, pastor, ¿por qué tenía que mencionar esas cosas? Negarse, tomar la cruz, amar menos. Si viera yo cómo me amo tanto. Viera cómo amo tanto. Viera cómo amo tanto a tal persona o tal pecado. Ay, pastor, ¿y usted para qué dice eso? No podía haber dicho lo primero, lo bonito, perdón, salvación, ser hijo de Dios, miembro de la familia de la fe, recibir las promesas o heredar las promesas y las bendiciones de Dios sin mencionar lo otro. Es que no podemos hablar de derechos si no hablamos de deberes. Ese es el problema hoy en día. Por eso tenemos un montón de personas que dicen ser cristianas cuando realmente no son cristianas y van engañadas por el mundo diciendo que no son cristianas, viendo solamente los derechos, es decir, siguiendo a Cristo solamente por los derechos, pero haciendo a un lado los deberes. Esposas, ¿quién de ustedes quiere un marido que solo vaya a reclamar derechos pero no cumpla deberes? Levanten la mano, por favor. Además de la mía, ¿quién más levantó la mano? Ninguna, ¿verdad? Ni la mía, pero es que es normal. Oye, toda esposa anhela un esposo
que cumpla sus deberes. Y cuando ese esposo cumple sus deberes, yo te aseguro, varón, que esa esposa, de manera muy gozosa, va a darte lo que son tus derechos. ¿Sí o no, mujeres? Acoger es recibir con un sentimiento especial, porque Cristo es muy especial, ¿sí o no? Es muy especial. No es recibirlo porque, bueno, pues ya que usted lo plantea de esa manera, pastor, pues no tengo otra opción, ¿verdad? No tienes otra opción, o lo recibes, punto. Bueno, pues ni modo. No por temor al infierno, no por amor al cielo o por amor a las añadiduras, sino porque por amor a Él y por quién es Él y por todas las cosas que ha hecho por cada uno de nosotros desde que dejó el cielo, dejó la gloria para morir y resucitar por nosotros. Y cada día de nuestras vidas, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres, desde antes y durante estuvimos en el vientre de nuestra madre, y aun cuando salimos del vientre de nuestra madre hasta hoy, no importa la edad que tengas, no hemos hecho otra cosa que ver cada día sus misericordias. Y por cierto, son nuevas, dice Dios en su palabra, son nuevas cada día, cada mañana, ¿sí o no? Es por amor a Él y por gratitud por lo que ya hizo. De otra manera, o hacerlo por otro motivo, es actuar egoístamente, ¿sí o no? Yo quiero decirles que Dios conoce las intenciones del corazón, de modo que sería una lástima que una persona quisiera realmente recibir a Jesús con todo lo que implica hasta aquí por interés, actuando egoístamente. ¿Qué más implica recibir en el amplio sentido de la palabra? No solamente es aceptar o darle entrada, es acoger con un sentimiento especial y es albergar. ¿Qué es albergar? Es desear que esa persona que llega a tu casa no se vaya, sino que permanezca ahí, sino que se quede ahí permanentemente. Albergar es proporcionar a una persona un lugar donde resida, de modo que sea nuestro corazón, el corazón de cada uno de ustedes y el mío, el que se convierta en el nuevo hogar o la nueva morada o el nuevo lugar donde viva nuestro Señor Jesucristo, no de manera temporal, sino como de manera permanente. Ya lo hemos leído como en la epístola a los Efesios, capítulo 3, verso 17, el apóstol Pablo escribe a sus amados hermanos en la fe para que habite, ¿quién? Cristo, por la fe en vuestros corazones. Y aquí la palabra habitar, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La palabra habitar es la palabra griega katoikeo. ¿Y ¿Qué idea conlleva katoikeo? Conlleva la idea de sentirse en casa, muy bien recibido, tan bien recibido que queremos que se quede, que no se vaya. La idea, oiga bien, de sentirse en casa y aún más allá, la idea de tomar posesión de ella. En otras palabras, cuando nosotros recibimos a Jesús albergándolo, ofreciéndole nuestro corazón para que Él haga morada permanente ahí, para que habite permanente ahí, no solo vamos a hacer todo aquello para que Él se sienta cómodo, para que Él se sienta satisfecho, sino que vamos a darle las riendas de nuestra vida para que Él no solo tome posesión de nuestro corazón como morada, sino como Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque eso de que Él se sienta muy satisfecho, bueno, pues sí está bien, ¿verdad? Pero eso de renunciar a todo aquello que le va a ofender, ¿verdad? Como es el pecado,
Bueno, ¿verdad? Es que usted no sabe, ¿verdad? Estoy luchando. Bueno, se trata de que se sienta satisfecho. Entonces vas a estar dispuesto a renunciar a todo aquello que le ofende, a todo aquello que no le agrada, a todo aquello que le lastima. ¿Y qué es lo que le ofende? ¿Qué es lo que no le agrada? ¿Qué es lo que no lastima? ¿Qué es lo que lo lastima? Solo tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Pecado. Y los pecados también tienen nombre. Entonces vas a renunciar a ellos porque quieres que esté satisfecho. Pero también le vas a dar el control. Le vas a dar el derecho ¿a qué? A que Él tome posesión de tu corazón y de tu vida. No solo como un lugar para morar, sino como tu Señor. Pero ¿qué más implica recibir? No solo reconocer o aceptar o admitir o acoger o albergar. Significa ser gentil, ser amable, ser atento con la persona que se recibe. Y en nuestro caso, con Jesucristo, como decíamos, no ofendiéndole, no lastimándole, ¿con qué? Con nuestros pecados. Al contrario, tratándole con reverencia. ¿Y qué quiere decir tratándole con reverencia? Tratándole con respeto. Tratándole como Él se merece. Amén. ¿Qué más significa recibir o qué más implica recibir? Dar mucho valor a lo que se recibe. O tener eso que nos es dado en mucha estima. ¿Por qué? Porque para nosotros es algo que anhelábamos mucho o que tiene un valor especial. ¿Y qué implica esto? Esto implica que la persona de Jesucristo va a ser para aquel que lo recibe o para aquella que le recibe, va a ser muy valiosa. O sea, Jesucristo va a ser muy valioso, de gran estima, muy apreciado. Como bien escribió el apóstol Pablo al respecto allá, para los que les gusta anotar en 1 de Pedro capítulo 2, verso 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es como, Él es precioso. Me encanta. Dice, para vosotros los que creéis, Jesucristo no es cualquier persona. Jesucristo no es solamente el medio que Dios ha provisto para perdón de todos nuestros pecados. Jesucristo no solamente es la propiciación o el pago a Dios por esa deuda que no podemos pagar, o quien paga a Dios nuestra deuda que no podemos pagar, sino que Él debe ser, además de todo eso que mencionamos, alguien que muy estimado, muy apreciado. Él debe ser precioso. Y cuando Él realmente es eso para nosotros, yo quiero decirles que nunca, óigalo bien, nunca vamos a escoger de manera consciente y voluntaria hacer nuestra voluntad, o satisfacer un deseo pecaminoso de la carne o de los ojos, o amar la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque si hacemos eso en lugar de hacer su voluntad y agradarle a Él, eso le va a doler mucho, ¿sí o no? Eso, óigalo bien, eso le va a doler mucho a Jesús. Le va a doler en su corazón. ¿Por qué? Porque Él no se agradó a sí mismo. Él estando en la gloria, recibiendo la honra y la gloria allá en el cielo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya lo vimos, se hizo hombre, se humilló hasta la condición de un ser humano, y siendo rico se hizo pobre, ¿y qué? Y murió en la cruz. Ahora imagínate cómo se va a sentir Él, que no quiso agradarse a sí mismo, sino agradar a Dios y hacer lo que es correcto, lo que es recto, por amor a Dios y por amor a todos nosotros. ¿Cómo crees que se va a sentir cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, lo cual se llama rebeldía, desobediencia? Cuando nosotros decidimos amar más el deleite temporal que un pecado nos ofrece que a Él, ¿cómo crees que se va a sentir?
Se va a sentir muy mal. Y esto es algo que la gente no piensa. Ellos creen que Jesús deja el cielo, deja la gloria, es un robot. Muere en la cruz, resucito. Ahora pueden venir todos a mí, yo soy el Salvador, sí, yo voy a morar en sus corazones. Jesús, estás morando en mi corazón, sí, estoy morando en tu corazón. Él no es un robot. Él es un ser humano. Él tuvo hambre, él tuvo sed. Él amó, él lloró. Él tuvo angustia. Él es un ser humano que viene a vivir en tu corazón. Sí, Él es verdaderamente Dios. Pero Él tiene sentimientos. Por eso te ama. Por eso me ama. Y porque tiene sentimientos, a Él le duele en su corazón cuando tú y yo no lo consideramos valioso. Cuando tú y yo no lo tenemos en mucha estima, o no le apreciamos, no le damos el valor que Él tiene, sino que valoramos más a una persona, una cosa o un pecado o cualquier cosa que nos ofrece este mundo, que no es más que, cuando me refiero a mundo, a un sistema diabólico, a un sistema satánico gobernado por Satanás. Amén. ¿Qué otra cosa implica recibir? Además de reconocer y aceptar, además de admitir y acoger, además de albergar y ser gentil, amable, atento y dar mucho valor o tenerle en mucha estima, significa ser agradecido. Ser agradecido. El apóstol Pablo escribía: y sed agradecidos. Nunca se olviden de tener gratitud en sus corazones. ¿Por qué? Porque este regalo que Dios nos ha dado sin nosotros merecerlo, es decir, por su gracia, este regalo que no es más que su mismo Hijo amado, en quien Él se ha deleitado siempre, el justo Jesucristo, quien al dar su vida por nosotros en nuestro lugar, nos da una salvación muy grande. Y si a eso le añadimos otras cosas, muchísimas cosas más que Dios nos da con su perdón. Y no solo eso, que Dios nos ha dado cada día. Yo creo que lo menos que podríamos hacer es ser agradecidos. Y como decíamos en nuestro caso, ser agradecidos con Dios por el precioso regalo de su Hijo Jesucristo. Y ser agradecidos con Jesucristo por darse a nosotros en su gran amor y misericordia, ¿sí o no? ¿Qué más significa recibir? Significa tener un sentimiento de simpatía o amor hacia el dador, lo cual nos lleva no solamente a darle mucho valor y mucha estima, sino a amar. Amar al dador. ¿Y quién es el dador? Dios. Y a Jesús, quien se dio por nosotros mismos. Pero amarle, como ya dijimos, no del diente al labio, no. No es decirle: con mis labios y mi vida te alabo, Señor, porque tú has sido precioso para mí, no. O decirle: te amo, es todo lo que puedo decir, no. Del diente al labio, no. Es decirle eso, pero con nuestros hechos, respaldándolo con nuestros hechos. Amén. ¿Qué más significa recibir? ¿O qué más implica recibir? Recibir implica comportarse de la forma correcta. Si tú has decidido aceptar a esa persona que llegue a tu casa, si has decidido además de ello, ¿verdad?, que esa persona entre, pase adelante y realmente le has dado una acogida y estás dispuesto a que se quede ahí viviendo, albergarlo, pues yo creo que no solamente basta con ser gentil, amable, atento, sino que también es necesario comportarse de la forma correcta, ¿sí o no? Y en el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué es comportarse de la forma correcta? Es vivir ¿cómo? Es vivir en santidad. Es vivir en santidad. Es vivir para Dios
¿Separados de qué? Del pecado, del mundo, de la carne, del yo, de ser nosotros los señores de nuestra vida. Amén. Para vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, ¿sí o no? Pero fíjense que hay recibir también implica en onceavo lugar creer o confiar. Creer o confiar en el dador de ese precioso regalo, es decir, creer o confiar en Dios, pero no solo en Dios el Padre, sino también en Jesucristo como verdadero Dios que es. Alguien escribió a este respecto: creer y recibir son la misma cosa. Y en 12º lugar, recibir implica servir. Óigalo bien. Recibir implica servir. ¿Servir a quién? Servir a Jesús. Claro, servirle a Él. Pero también servir a quién? A nuestro prójimo. A nuestro prójimo. Y cuando hablamos de servir, no es solamente, ¿verdad?, realizar una obra que un líder espiritual nos ha encomendado. Porque luego mucha gente dice: no, es que a mí no me han dicho, ¿verdad?, que en qué tengo que servir en la iglesia. Ah, ya, ¿y es que usted vive en la iglesia? ¿Ahí vive usted? No, yo vivo en mi casa. Ah, ahora bien, ¿de qué manera podríamos servir a Dios en casa? Como esposos, como esposas, como padres, como madres. A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿De qué manera podríamos servir a Dios? Primeramente con el testimonio. ¿Por qué? Porque nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. ¿Cuánta gente está con la Biblia dándole de bibliazos a la esposa, dándole de bibliazos al marido o a los hijos, y luego, ¿verdad?, hacen exactamente lo opuesto de lo que le leen en la Biblia a sus familiares? Mira, aquí Dios dice que no hagas esto. Aquí Dios dice que hagas esto. Y ellos hacen lo que Dios dice que no hagan. Y no hacen lo que están enseñándole a otros que Dios dice que sí hagan. Convirtiéndose en piedra de tropiezo para sus familiares. ¿Cómo podemos servir a Dios? Porque luego la gente cree que solamente es llevando a cabo un oficio en 4 paredes. Olvídese de eso. Donde más podemos servir a Dios, primeramente, es en nuestras casas. ¿Cómo? Dando testimonio. En segundo lugar, viviendo una vida de negación. ¿Para qué? Para no buscar ser servidos por los demás, sino servir. Ah, dirán algunos, es que mi mamá me enseñó, ¿verdad?, que al marido la mujer tiene que atenderlo en todo. Y así era mi papá. Mi papá solo tosía y ya corría a mi mamá. Y así me enseñó mi mamá. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué te enseña Dios? ¿Qué te enseña Dios en Efesios, marido? Marido, amad a tu mujer de modo que cuando le pidas todo lo que quieras sin tú mover el dedo, seas amable con ella. Porque así fue Cristo con su iglesia. ¿Así dice? No, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras esposas. ¿Como quién? Como a Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por amor a la iglesia? Se entregó. Se dio por ella, ¿sí o no? Van a decir los maridos: este apareció, la trae contra nuestra. No. Esposas, igual. Esposas, igual. ¿Cómo servir a Dios en tu casa como esposa? Sirviendo a tu marido, honrando a tu marido, respetando a tu marido, siendo fiel a tu marido, como tu marido te sirve, como tu marido te honra, como tu marido te respeta y tu marido te es fiel. Igual. Como padre, como madre, dando testimonio a tus hijos y siendo sacerdote de tu hogar, llevando a tus hijos en oración, llevando a tus hijos en ayuno si es necesario, primeramente por la salvación de ellos y si ya son salvos, para que ellos puedan perseverar por la gracia de Dios en esa fe. Dándole ejemplo con tu conducta, predicándole sí acerca de la palabra, pero también predicándole con tu ejemplo. Padre, madre. Y así, los hijos, predicando a sus padres inconversos con el ejemplo, orando, ayunando por ellos. Y luego, ¿qué otro lugar puedes usar para servir a Dios? Tu trabajo.
Tu oficio, ahí donde llevas a cabo tu oficio, tu trabajo. Puedes ir y servir a Dios ahí como, primeramente dando testimonio y predicando la palabra de Dios, pero primeramente predicándola no solo con tu boca, sino con ¿qué? Con tus hechos, que seas una carta leída. Que la gente pueda decir amén a lo que tú le dices por lo que ve en tu vida. Amén. Que la gente pueda decir, este es cristiano. Lo que dice, porque veo que lo vive, punto. Por cómo habla, por sus buenos sentimientos que alberga, aún contra aquellos que están en contra de él o de ella, por la forma como perdona, por la forma como sirve, por la forma como se niega y toma su cruz, por la forma como se ama menos a él mismo o a ella misma, porque está amando en primer lugar a Dios y en segundo lugar a su prójimo. ¿Sí o no? Eso es servir. Ay, es que, ¿en qué sirves en la iglesia? En nada. ¿Y estás sirviendo a Dios? En nada, es que. ¿Y la casa? ¿Y el trabajo? ¿Tus vecinos? Tus vecinos. Me ha tocado predicarle a una persona que dice, oiga, si usted oyera los gritos que da mi vecina. Al marido, a los hijos. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso con lo que le estoy predicando? Ah, no, que es cristiana, es líder de una iglesia y mire cómo actúa. No, mire, yo a los cristianos no les creo ni el persinado. Así es que muchísimas gracias, discúlpeme, pero por unos pagan todos. Gracias a Dios. Bueno, ahí se acabó. Orando por esa persona. Y por el vecino o la vecina también, que son unos diablos y creen que son cristianos. Vas al mercado. ¿Cómo te comportas en el mercado? ¿Cómo te comportas en el colectivo? ¿Cómo te comportas en el taxi? ¿Cómo te comportas manejando? ¿Cómo te comportas? Tú una señora ahí con problemas, vieja, la estación la arrastra y es una cucarachita. Y cuando pasa la señora voltea a ver quién es, le dice, yo amo a Cristo y usted, o yo soy cristiano, qué glorioso ser cristianos. Qué tremendo, ¿verdad? Servir a Cristo. Recibir es servir. Es servir. Y si eres llamado a servir en este lugar o en cualquier lugar, lo vas a hacer ¿cómo? Con excelencia, con pasión. Con pasión, por amor y gratitud. Amén. Y finalizo preguntando, ¿has recibido a Cristo? No te estoy preguntando si hiciste una oración de aceptar a Cristo en algún lugar o aquí mismo hace un tiempo y por eso ya estás confiado o estás confiada de que eres cristiano o cristiana. No. Te estoy preguntando, ¿recibiste a Cristo? Reconociendo todo lo que Él dijo y todo lo que Él es. Realmente aceptándolo como un acto consciente y voluntario, pero también dándole cabida en tu corazón y en tu vida, pasándolo adelante, acogiéndolo, recibiéndolo con un sentimiento especial, con gran gozo y mucho gusto y agrado. Lo has albergado, es decir, has limpiado la casa. ¿Quién que recibe a alguien importante o que quiere mucho y sabe que va a llegar, primero no limpia la casa? A ver, ¿sí o no? ¿Se has limpiado tu casa? ¿Te has arrepentido de todos tus pecados y has suplicado a Dios perdón, misericordia, que te lave y te limpie de todos tus pecados por lo que Cristo hizo, para entonces ese lugar esté realmente limpio, para que el santo, el puro, pueda vivir ahí, pueda morar de manera permanente? ¿Has sido gentil, amable, atento con él? O sea, no haciendo nada que le lastime y que le ofenda, y por eso has decidido renunciar a tus pecados con la ayuda de Dios, ojo, con la ayuda de Dios y de manera consciente. O todavía dices, ay, es que caigo en esas mentiras, es que todavía viera cómo, mire, todavía grito, viera cómo todavía codicio. No, espérame. Le has dado mucho valor a Jesús, Él tiene el valor que se merece tener. La estima.
Él es el muy apreciado, Él es precioso para ti realmente. Él es precioso. Él es el amado entre 10,000. ¿Estás agradecido con Él? ¿Estás agradecida con Él? De modo que desde que te levantas hasta que te acuestas, no paras de decirle, gracias Señor, gracias. Aún por esto que no me agrada y esto que me sucede y que no me agrada, que no agrada a mi carne y que no lo entiendo, Señor, pero aún te doy gracias porque un propósito tiene a mi vida. Lo has permitido con un propósito y es para mi bien, aunque no lo entienda, aunque no me agrade. Pero gracias, Señor. Gracias porque no has contestado esa oración, contestaste las otras 3, pero aquella que te pedí muy específicamente no la has contestado. No importa, gracias, gracias. Un no tuyo es un sí tuyo, Señor. Y yo confiaré, yo esperaré en ti, que un día tú lo vas a contestar a tu tiempo, a tu tiempo. Y por cierto, tu tiempo va a ser el mejor tiempo. Gracias, Dios. ¿Realmente estás viviendo vida recta, vida agradable a Dios, apartada del pecado, del mundo y aún de hacer tu voluntad? Una vida de santidad por amor a Él, para que Él se sienta a gusto, cómodo, ahí en tu corazón, en tu vida, y le estás sirviendo realmente. ¿Qué estás haciendo por Él? Porque dejó el cielo, porque no por mí, no, aquí. No es que estás haciendo por mí, no. ¿Qué estás haciendo por el que dejó la gloria? El que dejó su trono de gloria, el que se hizo hombre y el que vino a esta tierra y se humilló a sí mismo y murió por ti y resucitó por ti. Y hoy te llama a venir a Él, a pesar de todo lo que le has hecho, de todo lo que le has ofendido. ¿Qué estás haciendo por Él? Si ya te perdonó. Porque si no te ha perdonado, lo primero que Él te pide hacer por Él es que te arrepientas y creas en Él, punto. No le busquemos más. Si todavía no te has arrepentido y convertido a Él, lo primero que te pide que hagas es que te arrepientas y que vengas a Él con un corazón contrito y humillado, confesándole tus pecados y suplicándole misericordia. Eso es lo único que te pide. Y si ya lo hiciste, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a servir? Ay, es que el pastor en la iglesia, ese pastor es bien yuca. Mira, para que te dé un privilegio, olvídate. No, espérame. ¿Y tu casa? ¿Y con tus vecinos, tu comunidad? ¿Y tu trabajo? ¿O tu oficio? ¿O el lugar donde haces tu oficio? ¿Qué? Ay, pastor, es que a mí me gusta que me vean todos. Pues entonces, arrepiéntete y conviértete. Es lo primero que tienes que hacer, dice Jesús. Si aún andas buscando la vanagloria de los hombres, olvídate. Dios dice, no recibo nada de ti más que tu oración con una súplica de perdón, precedida de un sincero arrepentimiento. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, gracias porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos realmente te reciban. Pero que te reciban con todo lo que implica recibirte, Señor. No solamente confiando en que porque hicieron una oración de manera mecánica, que duró 40 segundos, ya son cristianos, Señor. Pero sin esa vivencia de todo lo que implica recibirte, Señor. Padre, yo ruego que hables a cada uno de nosotros hoy. A los que ya se han convertido como los que no se han convertido. A unos atrayéndolos a la salvación, a otros atrayéndolos a la consagración. Para que tú seas glorificado grandemente, tanto en los que se salvan como en los que se consagran cada día. Para que los que no te conocen vean que realmente eres un Dios vivo y verdadero, un Dios que salvas, un Dios que tiene poder no solo para salvar, sino para cambiar, para restaurar, para hacer nuevas criaturas a las personas, para quitar corazones de piedra y poner corazones de carne. Padre, yo te lo ruego, yo te lo suplico, que esto sea una realidad en todos en este lugar. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.